Si mañana falla lo normal, 20 artículos simples que te salvan y se piden en todos lados. Nadie te prepara para la parte más traicionera de una crisis. No es el momento de película, es la vida cotidiana volviéndose inestable. Es despertarte pensando que todo está normal y descubrir que lo normal ahora viene en cuotas. Es el martes en que el supermercado todavía abre, pero las estanterías ya no se ven completas. Es el día en que el agua llega con poca presión y empiezas a elegir qué se puede lavar y qué va a quedar para después. Y ahí es donde el valor de un objeto cambia de lugar. Ya no es ¿cuánto cuesta? Es la pregunta más simple del mundo. ¿Esto resuelve un problema hoy sin depender del sistema? Para entender por qué esto importa, no hace falta imaginar un colapso total. Basta con recordar lo que se vio en las noticias cuando fallaron sistemas reales. En el apagón de Texas en 2021, millones se quedaron días sin electricidad, con calefacción y agua comprometidas. Mucha gente no estaba lidiando con un apocalipsis, estaba lidiando con frío dentro de casa, poca información e improvisación. En el huracán María en Puerto Rico, 2017, la red eléctrica quedó destruida durante meses en varias zonas, y la vida se volvió una secuencia de pequeñas soluciones: luz, higiene, conservación, reparación, organización. En eventos así, lo que vale no es el objeto más caro, es lo que te da control sobre lo básico. Así que déjame empezar con 5 cosas simples, pero que cambian tu vida cuando la normalidad se vuelve intermitente. Primero, jabón en barra y detergente en barra. Ya lo sé, hay gente que oye esto y piensa, ¿en serio? ¿Jabón? Sí, justamente porque parece tonto. Cuando la rutina está estable, la higiene es invisible. No sientes el valor del jabón, solo lo usas y ya. Pero cuando falla el agua, cuando se retrasa la basura, cuando la familia pasa más tiempo en casa y sube el estrés, la higiene deja de ser estética y se vuelve salud. Y aquí entra el patrón que agarra a mucha gente desprevenida. Las personas almacenan lo obvio y se olvidan de lo que evita que el problema empiece. En cualquier escenario de refugio improvisado, de falta de agua o de convivencia apretada, y eso aparece en relatos de huracanes, inundaciones y apagones, lo que tumba a la gente no es solo la falta de comida, es la infección tonta, la mano sucia, el paño húmedo, la ropa que no seca bien, cosas pequeñas que se convierten en efecto dominó. El jabón en barra tiene 2 ventajas que en crisis valen oro. Es controlable y es divisible. Lo racionas a ojo, lo cortas en porciones, y eso convierte un objeto sin gracia en moneda práctica. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo usa, y nadie necesita manual. Sirve para manos, cuerpo, ropa, utensilios y limpieza básica. Y cuando necesitas ahorrar agua, el jabón en barra suele rendir más que las soluciones líquidas. Error común: creer que solo el producto líquido resuelve. Lo líquido se derrama, se acaba sin que te des cuenta y es más difícil de racionar. Almacenamiento seco y ventilado. Si lo guardas en un lugar húmedo, se ablanda y rinde menos. Y si puedes, distribúyelo en distintos puntos de la casa. En un día malo, tener no sirve si no accedes. Segundo, bolsas zip y bolsas de basura resistentes. Esto parece organización, pero es seguridad y salud en silencio. ¿Conoces esa escena típica después de una tormenta fuerte? Agua entrando donde no debería, cosas encima de sillas para que no se mojen, gente intentando salvar documentos y medicinas al mismo tiempo. En ese momento el problema no es solo la falta, es la contaminación y la pérdida por desorden. En inundaciones y temporales, que salen en las noticias todos los años, lo que se estropea no es solo la comida, se estropea lo que se moja,
documentos, medicamentos, gasas, pilas y cargadores. Y cuando más lo necesitas, no quieres encontrarlo después, quieres abrir y usar. Las bolsas Zip sirven para proteger, separar y estandarizar. Esto es higiene, esto es energía, esto es medicina. Y la bolsa de basura resistente es una herramienta real. Controla residuos, reduce olores, evita plagas, separa ropa mojada de ropa seca y en una emergencia ayuda a transportar cosas sin ensuciarlo todo. Cuando falla o se retrasa la recolección, la basura deja de ser una molestia y se vuelve un riesgo dentro de casa. Error común: comprar las más finas. Se rompen en el peor momento y pierdes tiempo y paciencia. Almacenamiento: lejos del sol y del calor para que el plástico no se degrade. Y el truco: arma módulos listos. Una Zip con medicinas, otra con pilas, otra con higiene. En crisis, encontrar rápido vale casi tanto como tener. Tercero, pilas AA y AAA. La pila es otra cosa que en un día normal se queda olvidada en un yacuzo hasta que se derrama. En un día malo se vuelve moneda pequeña perfecta. ¿Por qué? Porque alimenta dos cosas que desaparecen rápido cuando falla el sistema: luz e información. En apagones prolongados, como el de Texas en 2021, la noche se vuelve una prueba psicológica. Sin luz, pierdes eficiencia, aumentas el riesgo de accidente y sube el estrés. Y hay un detalle que poca gente admite: el miedo ama la oscuridad. Aun cuando no pasa nada dramático, la sensación de vulnerabilidad cambia el comportamiento. La casa duerme peor, la gente se irrita más, las decisiones empeoran. Las pilas AA y AAA son estándar. Todo el mundo sabe qué son y para qué sirven. Alimentan linternas, radios simples, relojes y equipos básicos. Y en intercambio, funcionan porque la persona no duda si sirve o no sirve. Error común: comprar y olvidarlas. Una pila derramada corroe y además destruye el aparato. Almacenamiento: lugar fresco y seco, con rotación. Y regla de oro: no mezcles pilas nuevas con usadas. Eso drena todo y te engaña en el peor momento. Cuarto, velas. Las velas son una forma simple de devolver luz continua cuando falla la red. Y la luz no es solo ver, es mantener una rutina mínima. Poder cenar con calma, encontrar un medicamento, ir al baño sin tropezar, lidiar con un niño asustado. Eso reduce conflictos. En crisis, la casa no se necesita convertir en un búnker, necesita seguir operando. En Puerto Rico, después de María, mucha gente vivió durante mucho tiempo con soluciones de luz básicas. Y cuando escuchas esos relatos, te das cuenta de algo. Lo que salva no es tecnología, es redundancia simple. Algo que funcione siempre, sin depender de nada. Error común: tener velas y cero planificación. Dejar todo suelto, sin lugar seguro, sin reserva, sin idea de consumo. Almacenamiento: seco, elevado, protegido y distribuido en distintos lugares. Y en un día malo, no quieres una montaña en un rincón, quieres acceso. Quinto, papel higiénico. Ni siquiera necesito convencerte mucho aquí, porque esto se volvió memoria colectiva. El papel higiénico desaparece rápido en cualquier corrida de compras, no porque sea más importante que la comida, sino porque es voluminoso, de reposición constante y no tiene sustituto perfecto sin ajustar hábitos. Y cuando el saneamiento empeora, todo empeora junto: salud, convivencia y dignidad. En períodos de estrés, la dignidad es combustible. Cuando el mínimo de confort desaparece, la gente no se queda solo incómoda, se vuelve impulsiva, agresiva, impaciente, y eso aumenta la probabilidad de errores. Como moneda, es universal, todo el mundo lo entiende y es divisible. Rollos, paquetes pequeños, módulos. Error común:
Guardarlo donde agarra humedad. Papel húmedo se vuelve basura. Almacenamiento, seco, elevado, protegido. Y lo inteligente es por módulos. 2 semanas, 1 mes, distribuido. En un día malo, no quieres una montaña en un rincón, quieres acceso. Estos 5 objetos tienen algo en común. No impresionan a nadie en una conversación, pero cuando la normalidad falla, mantienen la vida funcionando, y eso vale más que parecer listo. Si prestaste atención, hasta ahora no he hablado de nada táctico. Y no es casualidad, porque lo que derrumba a la mayoría no es falta de valentía, es falta de una rutina funcional. El problema es que cuando falla lo básico, empiezas a gastar energía mental en cosas que antes eran automáticas, y la energía mental, en crisis, es un recurso. Ahora voy a entrar en objetos que parecen demasiado pequeños para valer algo, hasta el día en que los necesitas. Y cuando los necesitas, entiendes por qué se vuelven moneda, porque resuelven problemas inmediatos, de esos que nadie quiere tener. Sexto, cinta aislante y cinta de tela, tipo duct tape. He escuchado gente decir, eso es solo cinta. Sí, y por eso es tan peligroso subestimarla. En periodos de inestabilidad, la casa se vuelve taller. No porque quieras, sino porque vas a tener que mantener las cosas funcionando. Y lo más común no es que se rompa algo grande, es que se rompa algo pequeño que atasca todo lo demás. Un cable que queda expuesto, una manguera con fuga, una caja que no cierra, una ventana que golpea con el viento, un paquete que necesita quedar sellado. Y ahí tienes 2 opciones: resolverlo en 5 minutos o dejar que se convierta en problema por días. En lugares golpeados por huracanes y tormentas, como en Estados Unidos durante la temporada de huracanes o en regiones del Caribe después de eventos como María 2017, una escena repetida es gente improvisando sellos en ventanas, remendando lonas, sujetando cosas para que no se vuelvan proyectiles con el viento. No todo el mundo tiene la herramienta ideal, pero la cinta resuelve lo de ahora. La cinta aislante va muy bien para cosas eléctricas básicas y organización de cables. La cinta de tela es la reina del sujetar y reforzar. Remiendo temporal en zapato, rasgón en tela, embalaje, fijación de objetos e incluso marcado e identificación. Como moneda, la cinta tiene una ventaja. Se vuelve solución en manos de cualquiera. No exige habilidad. Y cuando alguien está estresado, lo que compra no es el rollo de cinta, es la sensación de control. Error común: comprar una cinta mala que se despega con calor o humedad. Otra trampa es dejar el rollo expuesto a calor y polvo. Luego se pone pegajoso, pierde adherencia y se vuelve basura. Almacenamiento: en bolsa zip, lugar fresco, con un rollo en uso y otro de reserva. Y si quieres ser realmente práctico, corta pedacitos y pégalos en una tarjeta rígida para tener mini cinta en kits. Séptimo, bridas plásticas, zip ties. La brida es esa cosa que cuando la tienes, la usas todo el tiempo. Cuando no la tienes, empiezas a inventar amarras horribles. ¿Por qué importa? Porque en inestabilidad terminas cargando más cosas y fijando más cosas. Y cuando fijas mal, pierdes cosas en el camino, rompes equipo y creas riesgo. En escenarios de viento, lluvia e improvisación, la brida te da fijación rápida y firme, sin pelearte con nudos en la oscuridad. En situaciones de emergencia y recuperación tras desastres, no es raro ver equipos y vecinos usando bridas para organizar cables, sujetar lonas, asegurar cosas sueltas. Es el tipo de pieza pequeña que sustituye una herramienta que no tienes. Como moneda, la brida es discreta y práctica. Un puñado puede resolver varios problemas de una persona. Y eso tiene valor real cuando la tienda está cerrada o cuando la logística se volvió fila. Error común: tener solo bridas pequeñas y débiles. Quieres variedad, algunas largas y más resistentes. Otro error es dejarlo en lugar con sol y calor durante meses. El plástico envejece. Almacenamiento: lugar fresco, dentro de bolsas zip y separadas por tamaño. Y aquí va un detalle de retención. La brida resuelve rápido,
pero no es solución definitiva para todo. En cosas críticas, es ganar tiempo hasta hacer el arreglo correcto. Octavo, hilo dental. Aquí me gusta hacer una pausa, porque este objeto engaña a mucha gente. La mayoría piensa en el hilo dental como higiene, pero en una situación de escasez, el hilo dental es casi un cordaje compacto, ligero, resistente para su tamaño, y casi siempre viene en un estuche que lo protege del ambiente. ¿Y por qué es tan valioso? Porque amarrar y sujetar cosas aparece en toda crisis. Arreglar un asa, asegurar carga, improvisar un cierre, sujetar una férula, reforzar un rasgón, hacer una amarra temporal. Y el hilo dental tiene una ventaja frente a hilos comunes. Fue diseñado para resistir humedad y fricción sin deshacerse fácil. Además, el propio estuche del hilo dental suele ser una cápsula útil. Guarda pastillas, fósforos, pequeños objetos que quieres mantener secos. Quien ha pasado por un viaje largo, una caminata o una tormenta, conoce el valor de un contenedor que no se abre solo dentro de la mochila. Como moneda, el hilo dental tiene un efecto psicológico. Es pequeño, barato, pero parece inteligente. Y en crisis, la gente valora lo que ofrece múltiples funciones. Error común: creer que cualquier hilo dental sirve y ya. Algunos son demasiado elásticos, otros se rompen fácil. Lo mejor es probar en casa, tirar, hacer nudos, ver cómo se comporta. Almacenamiento: siempre dentro del estuche, y preferentemente en una zip. Y si quieres ser listo, ten más de uno en distintos lugares: casa, mochila, coche. Noveno, kit de aguja e hilo, costura, con hilo resistente y agujas de verdad. Este objeto es hermano del hilo dental, pero aquí el enfoque es otro: reparar para seguir usando. Cuando todo funciona, se rompe la ropa, la reemplazas, se abre la mochila, compras otra. En inestabilidad, descubres que reemplazar puede ser imposible durante semanas. Y lo que era barato se vuelve caro, no por el precio, sino por el acceso. En contextos de crisis económica real, como Venezuela desde 2016, escasez de básicos y dificultad de reposición, arreglar y reutilizar vuelve a ser la norma para mucha gente. Y ahí, el kit de costura deja de ser cosa de abuela y se vuelve herramienta. Resuelve el tipo de problema que arruina el día: pantalón que se abre, botón que se cae, asa que se rompe, tela que cede. Y eso no es vanidad, es función. Es mantener ropa abrigada, calzado firme, mochila operativa. Como moneda, la costura es interesante porque no solo es el objeto, es la capacidad. Quien tiene aguja e hilo fuerte puede ayudar a otros, y esa ayuda se convierte en intercambio. Error común: comprar un kit decorativo, con hilo fino que se rompe y aguja que se dobla. Quieres hilo resistente y agujas adecuadas. Almacenamiento: estuche pequeño y seco, y también un mini kit fuera de casa. Y un consejo honesto: practica ahora en una tela vieja. Bajo estrés, lo básico se vuelve difícil. Décimo, papel aluminio. El papel aluminio es de esos objetos que la gente usa sin pensar y solo nota su valor cuando no lo tiene. Sirve para sellar, proteger, envolver, improvisar una barrera, reflejar calor y reducir suciedad al cocinar. En situaciones donde quieres ahorrar agua al lavar o donde la cocción necesita ser más eficiente, el aluminio ayuda. Y en escenarios de energía inestable, cualquier cosa que reduzca desperdicio de calor y desorden es ganancia. También tiene el lado de estandarización. El aluminio crea una capa rápida de protección para comida, utensilios e incluso objetos pequeños que quieres separar del resto. Se vuelve herramienta porque es moldeable. Y en crisis, lo moldeable suele valer más que lo que solo cumple una función. Como moneda, el aluminio funciona porque es conocido y tiene utilidad inmediata. Quien cocina lo entiende al instante. Quien necesita sellar algo lo entiende al instante. Error común: guardarlo de cualquier manera y aplastarlo todo, o dejar el rollo en un lugar húmedo. Almacenamiento: seco, protegido y, si puedes, con un rollo en uso y otro de reserva. Y en crisis, no quieres descubrir que el único rollo está a medias y rompiéndose. Hay un cambio mental que ocurre cuando pasas por un apagón largo, una inundación seria o una fase de desabastecimiento.
Dejas de pensar en productos y empiezas a pensar en funciones. Función de limpiar, función de conservar, función de mantener el cuerpo funcionando, función de evitar que un problema pequeño se convierta en uno grande. Y por eso los próximos objetos son tan fuertes. No son cosas geniales, son atajos hacia estabilidad, y estabilidad, en tiempos inestables, se vuelve lujo. 11. Vinagre blanco. El vinagre es de esos objetos que están en la cocina, discretos, y mucha gente solo lo recuerda para aderezar algo. Pero en un escenario de fallas de servicios, el vinagre se vuelve herramienta de caza. ¿Por qué? Porque cuando empeora el saneamiento, y eso aparece en cualquier situación con infraestructura comprometida, inundaciones, falta de agua regular, el enemigo no es solo la suciedad visible, es el moho, el olor, la contaminación cruzada, la cocina pesada y la casa convirtiéndose en un lugar que te enferma poco a poco. Después de grandes inundaciones, los medios siempre muestran lo mismo: gente volviendo a casa con barro, humedad y moho por todas partes, y ahí entiendes el valor de objetos simples que ayudan a limpiar y controlar olores sin depender de electricidad. El vinagre ayuda en limpieza doméstica, ayuda con olores, ayuda en algunas rutinas de conservación simples como preparaciones tipo encurtidos, cuando la persona sabe lo básico y mantiene higiene. Y sobre todo, es estable y barato. Como moneda, el vinagre tiene un perfil interesante. No es glamuroso, pero resuelve un problema que todo el mundo siente en el cuerpo. En una casa húmeda, el olor se convierte en estrés constante y la gente paga para reducir estrés. Error común: comprar y dejar mal cerrado o guardarlo en un lugar demasiado caliente y olvidarlo. Almacenamiento: cerrado en un lugar fresco y oscuro, con porciones pequeñas en uso y el resto guardado. Otro error es no rotar. La despensa se convierte en museo y cuando lo necesitas, descubres que está viejo, contaminado o mal guardado. 12. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato es la navaja suiza de la limpieza y del control de olores, y el motivo por el que vale en tiempos inestables es simple: un producto con múltiples funciones reduce tu dependencia de una lista enorme de artículos específicos. En situaciones donde necesitas ahorrar agua y mantener la casa funcional, el bicarbonato ayuda a limpiar, ayuda a neutralizar olores y entra en rutinas de higiene muy básicas. Y cuando el ambiente está estresante, los malos olores se vuelven un gatillo de irritación. Parece pequeño, pero quien ha pasado días en un lugar cerrado lo sabe. El mal olor drena el ánimo de toda la casa. Como moneda, el bicarbonato es útil porque es versátil, barato y divisible, y al ser conocido no exige convencer a nadie. Es uno de esos objetos que cuando lo ofreces, la persona ya imagina 3 usos por sí sola. Error común: dejarlo abierto y que agarre humedad, se apelmaza y pierde calidad. Almacenamiento: recipiente bien cerrado, seco, con porciones pequeñas en uso y el resto guardado. Otro error es no rotar. La despensa se convierte en museo y cuando lo necesitas, descubres que está viejo, contaminado o mal guardado. 13. Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, para usos de higiene, limpieza, con prudencia. Aquí hay que ser responsable. Esto es contenido informativo y no sustituye orientación profesional. Dicho esto, cuando el acceso a salud se vuelve difícil, y eso pasa en inundaciones, apagones y colapsos locales de infraestructura, artículos básicos de higiene y limpieza ganan un valor desproporcional. Porque lo que quiebra a la gente en crisis muchas veces no es la gran enfermedad, es la herida pequeña que se infecta. Es el corte que iba a ser nada y se vuelve problema porque no pudiste cuidarlo bien. Es el ambiente sucio que aumenta el riesgo de enfermarse. El peróxido es común en casas y farmacias, y al ser estable y fácil de guardar, mucha gente logra mantener una cantidad rotativa. Entra en rutinas de higiene y limpieza, pero siempre respetando indicaciones del producto, caducidad y uso correcto. En crisis, la improvisación irresponsable sale cara.
Como moneda, funciona porque representa algo que todo el mundo teme cuando el sistema va lento: infección y falta de atención. La persona no compra el frasco, compra la sensación de tener una respuesta inmediata para un escenario en el que ir al médico puede no ser simple. Error común: guardarlo expuesto a luz y calor y olvidarse de la caducidad. Almacenamiento: en el frasco original, bien cerrado, lejos de luz directa y rotado. Otro error es pasarlo a recipientes sin etiqueta. En crisis, nunca quieres un líquido misterioso en tu casa. 14. Analgésicos y antipiréticos básicos, bien guardados, rotados. No es un tema divertido, pero es real. El dolor y la fiebre destruyen la rutina, y en inestabilidad, la rutina lo es todo. Cuando el sistema de salud se satura, como se vio en muchos lugares durante la pandemia de COVID-19, la sensación de "si lo necesito, no sé si me atenderán rápido" cambia cómo la gente mira artículos básicos. Tener lo esencial, bien guardado, dentro de fecha y con uso responsable, es margen. Y no estoy hablando de almacenar como si fuera farmacia clandestina. Hablo de lo básico para lo básico. Un dolor de cabeza fuerte, una fiebre que te tumba, un malestar que te impide trabajar y dormir. Cuando alguien en casa no duerme por dolor, todo el mundo paga el precio. La casa se vuelve conflicto, la capacidad de decidir cae. Como moneda, los medicamentos básicos son delicados porque implican responsabilidad, pero en situaciones de escasez pasan a tener alto valor porque representan alivio inmediato. Por eso la regla es nada de abrir empaques y mezclar pastillas, nada de quitar etiquetas, nada de guardar de cualquier manera. Error común: guardarlos en lugar caliente y húmedo, baño, cocina, junto al fuego, o sacarlos del empaque original. Almacenamiento: seco, fresco, con control de caducidad y un kit simple por módulo familiar, casa y traslado. Y siempre con prudencia. Si hay condiciones médicas, alergias o uso continuo, la orientación profesional es el camino. 15. Bálsamo labial. Este es un objeto que mucha gente considera superfluo hasta pasar una semana con viento frío, aire seco, sol fuerte o deshidratación leve. Afuera, en cualquier situación de falta de confort, sea post-tormenta, sea invierno con calefacción fallando, el cuerpo empieza a quejarse en detalles, y esos detalles se vuelven distracciones. El labio agrietado no es solo feo, duele, sangra, abre puertas a infecciones, hace que comer y beber sea desagradable, y cuando estás bajo estrés, cualquier dolor constante se vuelve irritación. En periodos de respuesta a desastres, equipos de campo y gente en refugios hablan mucho de objetos pequeños que hacen la vida soportable: higiene básica, cuidado de la piel, confort mínimo. Porque el confort mínimo no es lujo, es mantenimiento del ánimo. Y el ánimo, en crisis, es disciplina. Como moneda, el bálsamo labial es interesante porque es pequeño, barato, fácil de guardar y tiene efecto inmediato. También funciona como regalo útil, algo que mejora el día de alguien rápido, y eso crea vínculo, intercambio y cooperación. Error común: dejarlo en el coche con calor y que se arruine, o comprarlo y olvidarse hasta que caduque. Almacenamiento: en lugar fresco con uno en cada kit, casa, mochila, coche y rotación. Y un punto práctico: los objetos pequeños se pierden. Si no estandarizas dónde van, siempre vas a tener, pero nunca vas a encontrar. Si llegaste hasta aquí, ya viste la lógica. En tiempos normales compramos por conveniencia. En tiempos inestables compramos por continuidad. Continuidad de higiene, continuidad de luz, continuidad de reparación, continuidad de rutina. Y ahora cierro la lista con 5 artículos que parecen de apoyo, pero que cuando faltan se vuelven cuellos de botella. Son cosas que mantienen herramientas funcionando, mantienen comida viable, mantienen la casa operativa y reducen el tipo de error tonto que aparece cuando todo el mundo está cansado. 16. Sal y un conjunto simple de especias. La mayoría piensa en la sal como sabor, pero en escenarios de inestabilidad, la sal es más que eso, es palatabilidad,
es rutina y en algunos métodos simples es parte de conservación y preparación. En crisis largas, y esto aparece con claridad en relatos de escasez e inflación, como Venezuela desde 2016, donde los básicos desaparecían o cambiaban de precio de un día para otro, la alimentación tiende a volverse repetitiva. Y la comida repetitiva no tumba solo el estómago, tumba el ánimo. Parece demasiado psicológico, es porque lo es. Cuando todo está difícil, si la comida se vuelve un castigo diario, la disciplina cae. La persona empieza a saltarse comidas, empieza a comer peor, empieza a negociar consigo misma todo el tiempo. Y entonces una casa que necesitaba estabilidad gana fricción. La sal y especias simples, pimienta, ajo en polvo, orégano, lo que de verdad usas, mantienen la comida con cara de comida. Y eso tiene un valor enorme en convivencia. Como moneda, es directo. Todo el mundo entiende la sal y es divisible. Y la especia se vuelve lujo útil, algo pequeño que mejora la vida al instante. Error común: comprar en cantidad y guardarla mal, agarrando humedad y apelmazándose. Almacenamiento: recipientes bien cerrados, secos, con rotación y, si puedes, por porciones. Otro error: almacenar especias que no usas. En crisis, lo que vale es lo que rota. 17. Encendedores y fósforos bien protegidos. Los pongo juntos porque aquí el tema es redundancia. En tiempos normales, enciendes la cocina y ya. En tiempos inestables, el fuego se vuelve función crítica: cocinar, hervir, calentar, iluminar con vela, iniciar una solución de emergencia. En desastres reales con falta de energía, la historia se repite. La gente improvisa para cocinar y calentar agua, y entonces un objeto simple como un encendedor deja de ser cosita de bolsillo y se vuelve recurso. Como moneda, el encendedor es perfecto, pequeño, barato, universal y no requiere explicación. Su valor no está en el plástico, está en la capacidad de transformar no se puede en se puede. Error común: tener un encendedor y creer que listo. Puede fallar, mojarse, quedarse sin gas. Por eso el fósforo bien guardado es la segunda línea. Almacenamiento: encendedores en lugares separados, fósforos en un recipiente resistente y seco. Una zip ya ayuda. Y el error más irritante: guardar todo junto y perderlo todo junto. 18. Lubricante ligero más cepillo o paño. Mantenimiento básico. Este es el tipo de cosa que solo valoras después de que una puerta se traba, una cerradura empieza a fallar o una herramienta se atasca cuando más la necesitas. En inestabilidad, la casa sufre más, se abre y cierra más veces, recibe más improvisos, se vuelve más húmeda o más seca de lo normal y las cosas empiezan a cobrar mantenimiento. Y el mantenimiento es un tema invisible hasta que se vuelve emergencia. Un lubricante ligero, bien usado, alarga la vida de mecanismos, bisagras, cerraduras, herramientas, partes móviles. Y eso gana valor porque la reparación y el reemplazo pueden no estar disponibles. Como moneda, el mantenimiento es poderoso. No te da algo nuevo, mantiene lo que ya tienes funcionando. Y en crisis, mantener es la mitad del juego. Error común: exagerar y convertir lubricante en una suciedad pegajosa que atrapa polvo. Otro error: no limpiar antes. Almacenamiento: frasco bien cerrado, lejos del calor y junto a un paño o cepillo simple para hacer el ciclo completo, limpiar y luego proteger. 19. Recipientes pequeños y resistentes. Cajitas, frascos, organizadores. Esto parece banal, pero vuelve al punto de antes. En crisis no pierdes solo por falta, pierdes por caos. Recipientes pequeños y resistentes mantienen pastillas identificadas, en el empaque original cuando corresponde. Mantienen fósforos secos, mantienen tornillos y piezas juntas, mantienen objetos pequeños accesibles. Quien alguna vez tuvo que buscar algo en la oscuridad y con prisa, sabe que el ¿dónde está? Se vuelve un problema enorme. Y esto pasa en cualquier evento de confusión: fluación, evacuación, apagón. El tiempo de búsqueda sube, la paciencia baja y la gente empieza a tomar atajos malos.
Como moneda, los organizadores valen porque devuelven orden, y el orden, en tiempos estresantes, vale dinero, favor e intercambio. Error común: usar un frasco sin etiqueta y luego no recordar qué es qué. Almacenamiento, etiquetar, separar por categoría y crear kits cerrados. Higiene, energía, primeros auxilios, reparación. Eso reduce fricción y aumenta retención de rutina. 20. Café o té y algún dulce simple. Voy a terminar con un objeto que mucha gente llama lujo, y justamente por eso funciona. En crisis, el cuerpo aguanta mucho. Lo que se cae primero muchas veces es la cabeza, y objetos pequeños que traen normalidad, un café, un té, un dulce simple, crean una pausa mental. Señalan la vida sigue, incluso cuando el entorno está raro. En relatos de grandes apagones y recuperaciones largas tras desastres, se habla mucho de la importancia de sostener el ánimo. Una bebida caliente, un ritual, algo que marque el día. Eso no arregla la infraestructura, pero sí el comportamiento. Y el comportamiento decide si administras bien lo poco que tienes. Como moneda, el café y el té tienen un poder social obvio. Se vuelven hospitalidad, se vuelven intercambio, se vuelven yo te ayudo y tú me ayudas. Y en tiempos inestables, la red humana vale tanto como el stock. Error común: guardarlo mal y perder aroma y calidad, o comprar algo que no consumes normalmente. Almacenamiento: bien cerrado, seco, porciones pequeñas y rotación. Y si eliges dulce, elige algo estable y fácil de porcionar. Cierre: para retención y acción. Si entendiste el mensaje de verdad, no vas a salir corriendo a comprar todo de golpe, vas a salir con un criterio. El criterio es este: ¿qué mantiene tu rutina funcionando cuando el sistema falla en pequeños pedazos? Porque en el mundo real casi nunca es todo o nada, es hoy faltó esto, mañana se cayó aquello, esta semana se encareció lo otro. Y quien supera esos periodos no es quien tiene el objeto más caro, es quien cubre las funciones: higiene, luz, organización, reparación y un mínimo de ánimo. Si quieres un camino simple para empezar hoy, hazlo así. Elige 3 artículos de higiene y saneamiento que todavía no tengas en una cantidad decente. Elige 2 artículos de energía o luz que te hagan independiente por algunas noches. Elige 2 artículos de reparación o mantenimiento que eviten el efecto dominó del «se rompió y ahora qué». Y luego vas armándolo con calma, rotando, sin paranoia y sin desperdicio. Ahora dime en comentarios cuál de estos artículos te parece más subestimado y cuál ya tienes en casa sin darte cuenta de que era moneda. Y para complementar todo lo que hablamos aquí, preparé un ebook completo con la lista organizada, criterios y formas de almacenamiento. Si te interesa, está en el link del primer comentario fijado. Dale al video que está en pantalla, es la continuación perfecta y te va a ahorrar tiempo y errores. Nos vemos allí, y no lo olvides, la libertad empieza cuando dejas de depender de lo frágil.